Bienvenida a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 4 de la temporada 4 y vamos a hablar de tropos de fantasía. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Este tema es muy interesante porque vamos a primero a ver la diferencia entre qué es un cliché y qué es un tropo, ¿vale? Un cliché es cuando tú estás leyendo algo y piensas, esto lo he leído antes, ¿vale? Eso es una de las primeras indicaciones de que estás entrando en territorio cliché. Es algo un poco vago definir esta palabra y lo que significa realmente. Y, por ejemplo, podemos decir que los clichés que deberíamos evitar y los tropos son, digamos, como las grandes estructuras en las que nos podemos apoyar para contar una historia y que se ha utilizado siempre. El cliché, digamos que es algo que has leído tantas veces que ya suena algo cansino, ¿no? Y el tropo es algo que es como una estructura que puede derivar en un cliché, pero que si la tratas bien, pues te puede dar mucha vida y puedes tener las suficientes reminiscencias de algo que has leído, pero con un toque pues con mucho más original. Es decir, es como un esqueleto al cual tú puedes vestir y puedes vestir de la forma que tú quieras. Unos ejemplos de cliché, por ejemplo, pues es cuando empiezas un libro utilizando un sueño o cuando empiezas un libro mostrando un paisaje general, ¿no? Esos son clichés. ¿Por qué? Porque los hemos leído tantas veces y empiezan tantos libros así que ahora ya cuando lo leemos pues dices, aparte de que 100.000 cosas pueden empezar así, no aporta nada nuevo, ¿no? Entonces, el problema del cliché es eso, es que no aporta nada nuevo. Vamos a hablar ahora sobre algunos tropos muy comunes dentro de fantasía y cómo podemos sacar de ellos lo máximo, ¿no? Cómo podemos hacerlos únicos. Por ejemplo, si hablamos de tropos dentro del world building, pues cuáles son algunos muy famosos que se utilizan mucho, por ejemplo, en fantasía épica, pues está el utilizar una base de Europa medieval. Esto es increíblemente común dentro de las novelas de fantasía porque nos recuerda al rey Arturo, a ese periodo, nos recuerda al Señor de los Anillos, nos imaginamos a personas viviendo en pueblos con muchas granjas de animales, con el herrero local que hace espadas mágicas. Entonces, ¿dónde podemos, por ejemplo, encontrar este tipo de Europa medieval de world building? Pues, por ejemplo, en Juego de Tronos, de George R.R. Martin, en la saga de Witcher, de Netflix, que está basada en los libros estos de Andrzej Sapkowski. Son historias en las cuales leemos una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo podemos darle una vuelta a esto? Bueno, pues si te da mucho juego utilizar la parte medieval, pues siempre podemos utilizar otra parte que no sea Europa, ¿no? Y buscar otros momentos o buscar otros momentos históricos, pues como puede ser la época victoriana y hacer un steampunk de fantasía, o nos podemos ir a países orientales o a países africanos, cosas que no sean tan comunes dentro del world building. En cuanto a sistemas de magia, es difícil encontrar un mundo de fantasía que no tenga algún tipo de sistema de magia, ¿no? Ya sea porque hay brujas o hay magos o solo hay algún personaje que puede hacer hechizos o que tiene el poder de algún artefacto mágico, ¿no?
aquí yo creo que hemos aprendido mucho de Brandon Sanderson a la hora de crear sistemas de magia y de hacerlos interesantes en cuanto hablamos, mientras hablemos de magia dura, ¿vale? De sistemas de magia dura, y ya sabéis que tengo un podcast que habla sobre sistemas de magia y cómo crearlos, y que creo que es súper interesante. No voy a gastar tiempo en explicar las leyes de la magia de Sanderson porque están explicadas súper bien en muchísimos blogs de fantasía, y así que bueno, pues buscarlo si no las conocéis todavía, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a razas y criaturas fantásticas, es muy común o es un tropo utilizar elfos, enanos, orcos, trolls, también porque la fantasía bebe mucho de los mundos de rol, ¿no? Pero por ejemplo, El Señor de los Anillos, Tolkien metió a una nueva raza, ¿no? Que son los hobbits, y por eso pues eso le da como ese punto nuevo, ¿no? Al world building. También podemos caer en otros ejemplos, como por ejemplo vampiros, hombres lobo, que siempre vamos a lo mismo, ¿no? O que podemos leer pues tantas veces argumentos que se parecen, vampiros iguales. Es verdad que aquí pues Crepúsculo, quieras que no, y con todas las cosas que podemos rebatir sobre esto, pero al menos metió a unos vampiros diferentes, ¿no? Dándoles un toque diferente. Y aquí, por ejemplo, si hablamos de vampiros, pues la autora Jennifer L. Armentrout en su famosa saga de Sangre y Cenizas, pues ahí también habla sobre vampiros dándole un toque pues totalmente diferente. Y es verdad que hay gente que esto lo critica, ¿no? Y que dice, pues si vas a hablar de vampiros, pues son los vampiros de siempre y ya está. Y es como ya, pero es que hay veces pues que lo que quieres es ofrecer algo diferente, ofrecer ese punto de creatividad, ofrecer eso que esa otra historia que tú quieres contar, y que no tienes por qué utilizar los vampiros de siempre, ¿no? Porque tenemos esa libertad en nuestro world building. Si nos vamos ahora a tropos relacionados con personajes, pues aquí tenemos a la típica damisela en apuros. No tenemos nada más que decir sobre esto porque fijaos, si os dais cuenta, Disney, por ejemplo, ha mejorado mucho sobre esto, porque si vemos típica damisela en apuros, que era pues Aurora, que viene el príncipe y él la salva, pues nos hemos dado cuenta, pues gracias a Dios, después de tanto tiempo, que para que una historia sea realmente satisfactoria para el lector, es el personaje el que tiene que salvarse a sí mismo, ¿no? Y entonces vemos esa evolución en Disney cuando vemos en Rapunzel, en la película de Rapunzel, cuando es ella la que tiene que, aunque es con ayuda, por supuesto, porque pues, no podemos hacer las cosas solo, pero es ella la que sale de sí misma, la que toma decisiones, o sea, no viene un caballero andante para salvarla, ¿no? Podemos pensar esto, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a este tropo de damisela en apuros? Otros tropos, por ejemplo, el elegido, como Harry Potter, que ya sabemos cómo darle la vuelta, ¿no? Pues porque ya solo el elegido, que suele ser un héroe que tiene un poder mágico impresionante, que descubre tal, bueno, pues este ser, pues ya si solo damos una historia, si le damos unas debilidades, si le damos un equipo, ya no es tanto el elegido el único, ¿no? Sino que necesita pues eso, pues de una serie de requisitos, y que él no es todopoderoso, ¿no? El heredero secreto es otro tropo muy utilizado, ¿no? De repente llegas al final del libro y te das cuenta que al personaje que has estado siguiendo, que resulta que es un chico de una granja, que anda que no tenemos chicos de granjas en nuestra literatura de fantasía, que es el heredero secreto de no sé qué rey. Y ahí tenemos desde el rey Arturo hasta pues Eragon, o ahora estoy pensando en Crónicas de Belgarath, y todos empiezan igual, ¿no? Empiezan con un chaval que no es nada. Respecto a los villanos, que también tenemos aquí muchos tropos en general del villano que es completamente malo. Por ejemplo, en Narnia es la bruja blanca, en Harry Potter es Lord Voldemort, en Star Wars es Darth Vader, ¿no? Y cómo darle la vuelta a este señor tenebroso que es malísimo, pues igual, dándole una historia, ¿no? Por ejemplo,
A mí no me gusta mucho esta saga, pero creo que es un buen ejemplo. En Sombra y Hueso de Leigh Bardugo, pues ahí tenemos al oscuro y se le da un pasado, también se le hace que el lector tenga empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que lo relata casi, si me apuras, mucho mejor la serie de Netflix que los libros. En cuanto a tropos relacionados con el argumento, pues aquí vamos a encontrar las típicas secuencias de entrenamiento en la cual pues el protagonista está con su mentor y tiene que aprender a desarrollar ciertas habilidades. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Mulan, que prácticamente pues buena parte de la película es como es el entrenamiento y es este arco de personaje que se hace a través del entrenamiento. También otro tropo muy famoso es el de la búsqueda. Hay que buscar algo, tienen que salir a buscar algo. Eso es un tropo muy famoso y que si se le hace bien, se le da una buena argumentación, unos buenos motivos de por qué tienen que hacerlo, no es algo malo. Que aunque es algo que hemos leído muchas veces, cuando está bien desarrollado es algo que nos sigue atrapando. No tiene por qué estar mal desarrollado, no tienen que salir en un viaje porque sí. En cuanto a tropos también, y esto es una cosa que se ve mucho en novelas juveniles, porque si hay algo que fastidia mucho al personaje, sobre todo cuando el personaje es infantil o es juvenil, son los padres. ¿Por qué? Pues porque si el niño o la niña, ¿no? El hijo o la hija tiene que salir a una aventura, es probable que sus padres pues se opongan a ello porque quieren proteger a su hijo, que eso es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces el autor recurre a, bueno, pues es que sus padres están muertos, ¿no? Y por eso tenemos tantos huérfanos en nuestras novelas de fantasía, tantos niños desprotegidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un niño desprotegido, una persona que ha pasado por una situación tan traumática, es fácil que el lector pueda empatizar con esa persona. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí también hay muchas formas de enfocar esto, de añadir también cierto tipo de trauma o cierto tipo de dolor, ¿no? a un personaje, a la historia de un personaje, sin necesidad de matar a sus padres, o al menos dejándole alguno vivo, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo cuando igual hablando de Disney y vemos al personaje de Mérida, que por fin una princesa cuyos padres viven, ¿no? Y además toda la trama gira en torno a la madre de Mérida. Y bueno, pues eso también es algo refrescante. Entonces, ¿cómo utilizar correctamente tropos en tu escritura? Primero, es verdad que escribimos lo que conocemos, ¿no? Y muchas veces escribimos algo, lo leemos, decimos, esto es maravilloso, y luego se lo damos a leer a alguien y dices, jo, esto lo he leído 50 veces, ¿no? Entonces tenemos primero que entrenar nuestra mirada y conocer los tropos típicos del género que escribimos, ¿no? Conocer lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque así le podemos dar mayor profundidad. Primero, o para evitarlos o para darle un giro de tal forma que sea un poquito más interesante, ¿no? De tal forma que si estás escribiendo un tropo del elegido o si estás eligiendo un tropo sobre fantasía medieval, entonces pues que puedas darle ese plus que los lectores dicen, ah, ostras, esto no lo había leído antes, o no de una forma así, o al menos lo que estoy leyendo está muy bien escrito, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer también a la hora de pues, plantearnos escribir tropos es ser valientes. Es decir, una vez que tú conozcas estas reglas, entre comillas, no escritas, ¿no? Los orcos son malos, las damiselas, las doncellas necesitan ser rescatadas. O los héroes pues se tienen que levantar, ir hacia el desafío y pues ganar al malo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y podemos ver qué pasa si el héroe en el último momento se arrepiente y da marcha atrás y no es valiente. ¿Qué pasa si el elegido no acepta su
su tarea, ¿no? Y entonces alguien tiene que salir ahí para poder suplir lo que el elegido no ha hecho. ¿Qué pasa si los orcos son los buenos tíos, ¿no? ¿Qué pasa si pues todas estas preguntas que podemos darle la vuelta y podemos pues aprender un poquito más y podemos hacer que sea un poquito más interesante? No significa que tengamos siempre que utilizar tropos ni que tengamos que darle siempre la vuelta a los tropos, ¿no? Pero sí que son pues estereotipos, arquetipos que debemos conocer y que pueden ser también pues fuente de creatividad para nosotros. Hasta aquí lo que quería comentar sobre los tropos. Espero que haya sido interesante para vosotros. Comentadme si queréis los tropos que me han faltado por decir, comentad vuestros tropos favoritos, los que no os gustan para nada. Aquí además hay que entender, y esto es muy importante, que cada lector tiene sensibilidades diferentes. Hay algunos que odian tropos, odian clichés, solo quieren algo genuino y original, y hay otros pues que les encantan los clichés, que van a buscar leer sobre eso porque es lo que más les gusta. Entonces no es algo malo ni es algo bueno, es sencillamente conocerlo y estar dispuesto pues a que probablemente todo lo que cada uno escriba no sea para todos los lectores. Vamos a tener gente que le guste, gente que no le guste, y no hay ningún problema. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado. Me encantará saber lo que opináis. Recuerda que si quieres un imprimible para tener todas las reseñas de tus libros ordenadas y recordar todo lo que lees, lo puedes conseguir en mi página web www.wsayen.com junto a una suscripción a la newsletter Dragones Mensajeros. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que puedas seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.